Hola, buenas noches. Yo soy Rubén Romero Lozano y les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas. Eh, Como les decía, mi nombre es Rubén Romero, soy abogado, soy defensor de derechos humanos, soy especialista en cambio social y estoy muy contento de tener este espacio para poner los derechos en el centro del debate, sobre todo en este momento en el que la pandemia nos lo exige y en que nos encontramos frente a grandes retos en el campo de derechos humanos. Esta transmisión tiene como objetivo promover y fortalecer la paz, la libertad y el Estado de Derecho, especialmente en los países en situación de crisis. Estaremos poniendo en perspectiva la pandemia, el autoritarismo, los derechos humanos, sobre todo en medio de la crisis humana que está enfrentando todo el planeta. Hoy estamos muy agradecidos, muy contentos y al mismo tiempo honrados de contar con su presencia. Recuerden que pueden hacer todas sus preguntas a lo largo de la transmisión y que este video también estará colgado en nuestro canal de YouTube para que puedan verlo posteriormente. El tema de este ciclo es el análisis del autoritarismo en la forma como una gran cantidad de estados y gobiernos están actuando frente a la pandemia y qué consecuencias tiene este autoritarismo sobre los derechos humanos. Así que iniciamos siempre con una pregunta de base y es si la crisis democrática es la nueva normalidad. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios sobre esta pregunta que estamos haciendo en los mensajes de esta transmisión. Vamos a comenzar. Dar a Paola Pelletier para que comparta la transmisión con nosotros. Una vez se conecte. Hola, Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. bien, gracias. Bueno, muy contentos de tenerte y para abordar este tema, como les decíamos, tenemos el honor de contar con Paola Pelletier Quiñones, quien es graduada summa cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de República Dominicana. Tiene un currículum extraordinario y me gustaría comentárselos. Tiene además un posgrado en Derecho del Comercio Internacional de la Universidad APEC, una maestría en estudios legales internacionales como becaria Fulbright en la American University, en el Washington College of Law de Washington, D.C., y tiene más de 10 años como docente. Fue además pasante en el proyecto de litigio de impacto de American University y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica. Presentó ante este tribunal además un amicus curiae en dos casos respecto a República Dominicana sobre el debido proceso en materia de migración, discriminación estructural y derecho a la nacionalidad. Además trabajó en ACNUR de República Dominicana y fue consultor internacional sobre apatridia para la Oficina Regional de ACNUR en África del Oeste, en Senegal. Además, miembro del movimiento reconocido sobre apatridia, así como del foro feminista Magali Pineda y de la red latinoamericana CLADEM para la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas. Bienvenida nuevamente, Paola, y muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida, bienvenida me siento yo, de verdad, y cálida recepción de ustedes y la invitación. Saludos desde República Dominicana, justamente, y poder intercambiar cuál es la situación, la idea de usted del proyecto, de entender qué está pasando a nivel de Latinoamérica en estos contextos de pandemia, a nivel de derechos humanos, Estado de Derecho. Me parece interesantísimo el intercambio de experiencias y muchos éxitos con los nuevos proyectos y contactos en los diferentes países también de esta conversación. Bueno, muchas gracias a ti. Y para entrar en materia, vamos a comenzar preguntándote cómo describirías el panorama actual de derechos humanos en República Dominicana. Bueno, nosotros estamos ligados a una situación, por lo menos el año 2020 inició con una crisis política debido a que en febrero pasado se suspendieron por primera vez en la historia, aunque anteriormente habían fraudes electorales, podríamos decir, no, pero por primera vez se suspendieron a nivel nacional las municipales debido a un intento de uso del voto electrónico. Entonces, fue algo muy interesante. Antes de entrar en pandemia, estoy hablando en febrero, el 15 de marzo ya comenzaban, fue el segundo proceso electoral municipal, pero antes de eso hubo una presión enorme y algo novedoso para nosotros, y es que se formó un movimiento juvenil que, bueno, le llamamos los manifestantes de la Plaza de la Bandera,
se vestieron de negro y es un lugar, es una plaza enorme que está al frente de la Junta Central Electoral, donde se organizan las elecciones, donde demandaban, porque estamos cansados de hace tiempo de demandas de años anteriores de corrupción. Entonces, toda esta juventud aglomerada presionaba para que las elecciones se volvieran a hacer de manera transparente y libres. Y fue el 15 de marzo que se volvieron a hacer, pero ya comenzaban los primeros casos de pandemia y no se suspendieron las elecciones ni tampoco no se declaró el estado de emergencia, sino que el día 19 de marzo, entonces 4 días después, el Estado, como el Congreso, nos declaró en estado de emergencia. Es decir, que yo estoy hablando de un contexto político, luego un contexto de salud, de emergencia, y en medio de el pasado 5 de julio, tuvimos que mover las elecciones presidenciales, eran para el 16 de mayo, y por el medio de la pandemia no se pudieron celebrar, y se tuvo que cesar el estado de emergencia el 28 de junio para hacer elecciones el 5 de julio. 2 semanas después casi, y eso quiso decir que el pueblo no tenía miedo de salir a la calle para votar, y masivamente ganó un nuevo presidente, un nuevo partido diferente al que tenía ya 16 años en el poder, con 2 presidentes diferentes pero el mismo partido, y no hubo necesidad de una segunda vuelta. Ganó más del 51% del electorado, y el voto joven fue un voto fuerte, y es la primera vez donde hay una juventud involucrada en la veeduría de los votos. O sea, es decir, que el pueblo dicen, salió en la prensa, es el primer país de América, de esta región, que celebra elecciones en medio de una pandemia. Obviamente el estado de emergencia había que pararlo porque no se puede, el estado de emergencia implica el poder del Ejecutivo exacerbado y no puede gobernar entonces cuando hay una época electoral. O sea, el día de elecciones el presidente de la Junta Central Electoral es que hasta las 5 de la tarde prácticamente dirige el país. Entonces, en el contexto estoy hablando, recientemente, 2 semanas después, estábamos lo que llamamos en nuestra historia España boba. Había un desorden porque el estado de emergencia había parado después de elecciones y los números se duplicaron. Es decir, en 3 meses y una semana habían 32,000 y pico de personas positivas, y en 17 días, luego de las elecciones, 48,000 al día de hoy hay positivos. Y ayer la presidencia pidió al Congreso volver al estado de emergencia en 45 días hasta el 16 de agosto de este año, porque el nuevo presidente y su gobierno tiene que tomar posesión. Así más o menos puedo hablar rápidamente entre lo que es pandemia y contexto político y una necesidad del pueblo no tener miedo y salir a votar, no obstante la pandemia. Y en tu opinión, ¿cuál es el grupo social que más está sufriendo por la crisis actual? Sí, obviamente el grupo social son los trabajadores informales, porque afecta a todo el mundo el problema económico. Entonces, además de trabajadores informales, podemos decir que los migrantes, porque los migrantes, la mayoría de los migrantes de República Dominicana son personas de Haití y ahora mismo venezolanos. Entonces, al no tener, no hay hubo una política migratoria hace unos años, pero solo el 3% de la mayoría eran de Haití, tuvo residencia. Luego vino la ola de personas venezolanas desde el 2017 llegando a República y el Estado no tuvo nunca una respuesta a ellos. Entendemos que porque nunca votó en contra de Venezuela hasta enero de 2019 que votó en contra de Venezuela el Estado Dominicano, o sea, hace un año. Entonces, los migrantes indocumentados y las personas, sobre todo trabajadores informales, vamos a decir del Banco Central, 6 de 10 personas viven del trabajo informal en República Dominicana, son los que más afectan. Otro grupo son los niños y las mujeres, porque las escuelas han sido suspendidas. Es decir, la gente que no tiene recursos, hay muchas escuelas privadas y universidades seguirán sus clases por internet, han seguido, pero los niños no. Entonces, ¿qué pasaba? La tanda de escuela hacía 2 cosas positivas además de educación. Daba desayuno escolar a los niños y la tanda extendida en la tarde permitía a cualquier persona ir a buscar a los niños más tarde y poder trabajar más. Entonces tienen una mayor carga en las casas. Pero es la parte que puedo decir también las trabajadoras domésticas, que muchos fueron despachadas a sus casas. Muchos pudieron recibir todavía el dinero, pero no todas de esta manera. Claro. Y obviamente el grupo de las personas de riesgo y las personas envejecientes, porque se tornó que todos los servicios tendrías que trasladarte a comprar un supermercado, una farmacia, o las personas con discapacidad, pero sobre todo los envejecientes no tienen el manejo de las redes sociales o del internet, que una foto de una receta médica,
que una aplicación para hacer la compra al supermercado. Hay una serie de cosas y de manejos que todo se volvió, lo vivimos online, que muchos de ellos no tenían ese tipo de manejo. Entonces, familiar, un vecino, alguien tenía que ayudarle de alguna manera. Y estas personas, hay otras personas en riesgo con temas de salud, igual que en los demás países, el tema de diabetes, diálisis, o sea, otros cáncer, otro tipo de mujeres embarazadas, o sea, que tendrían necesidades de ir al hospital, no necesariamente por el COVID o las clínicas, y no estaban los doctores disponibles. Entonces, el servicio no era claro ni informativo para acceder a otros servicios de salud y había que salir de alguna manera, aunque sí se dispuso que muchas recetas médicas por foto valían para aquellos que tuvieran seguro, porque no toda la población pudiera aplicar esto. Ahora, si el SENASA, que es el Sistema de Salud del Estado de Seguro, anunció, y fue cierto, que todas las pruebas de COVID aplicaba a cualquier persona por igual. No importa si tuviera asegurado o no en el país, o tú fuera indocumentado o no también. Bien. Y en tu opinión, digamos, cambiando un poco el rumbo, si tuvieras que elegir cuáles serían las tres principales situaciones que se han presentado en el contexto de la pandemia y que han amenazado el bienestar de la población dominicana, ¿cuáles serían esas tres situaciones más urgentes o más graves? Yo pienso que una que habíamos conversado a nivel legal, y creo que va a cometer el mismo error de nuevo, y es que en el toque de queda se detenían personas que estuvieran fuera del horario de toque de queda, pero no hay una ley penal que sancione la privación de la libertad por excederse de un decreto del presidente. Es decir, privar de la libertad por excederte del horario de la calle que establecía el estado de emergencia, no existe una ley penal. República Dominicana nunca tuvo una situación de conflicto armado, por ejemplo, y legislaciones de toque de queda como tuvieron Colombia, Salvador, Guatemala. Es la primera vez que nos encontramos en contexto de una pandemia. Entonces, yo digo que todavía todos esos miles de arrestos de personas, detenciones que fueron fuera del horario que el Estado estableció que no se podía salir, eran ilegales. Hubo una declaración sobre esto y ahora la nueva declaración del estado de emergencia no creo que lo hagan tampoco. Lo segundo, estaban cobrando estas multas para poder salir por esto. Lo segundo grave es obviamente el sistema de salud, igual que todos los países. Nosotros llegamos ahora, luego de elecciones, a tener casi el colapso del tema de los sistemas de cuidado intensivo y el tema de los hospitales. Y por eso, luego de elecciones, ayer se provocó que el gobierno solicitara el estado de emergencia. Durante los 3 meses y una semana que estuvimos, no llegamos a ese punto. Todavía tendré a decir que todas las camas estuvieran ocupadas en los cuidados intensivos. Pero el problema de no tener un diagnóstico, no tener un tratamiento médico para atender el COVID, y también el tema de las llamadas, a quién acudir para hacerse la prueba y todo el protocolo que se exigía, si tienes temas de COVID, llame por teléfono, un laboratorio va a ir donde ti. No siempre se cumplía así. Entonces, esto es a nivel general, creo que igual en todos los países. Y tercero, el tema económico. ¿Por qué? Porque entonces necesitas comer y hubo programas del gobierno para programas de alimentos, pero era el que tuviera cédula dominicana y el que estuviera inscrito en sus registros. Es decir, yo no tengo claro cuál es el criterio en los registros, porque una gente de un barrio puede cambiarse mañana o cambiar su teléfono, pero todo el que eso excluía a los migrantes o de origen haitiano, sobre todo aquí, que no tienen documentos, no iban a acceder al sistema de alimentos del gobierno. Entonces, esos me parecen los tres temas principales, unidos a la presión política. Yo creo que el gobierno trató, el actual, el que no ha salido, trataba de jugar y era inteligente, de ganar votos por el miedo y el pánico normal de cualquier población, de sentirse seguro de que hay medidas que se están tomando. Y que probablemente sí se felicita frente a otros gobiernos que no adoptaron. Latinoamérica, Brasil está terrible. Pero, no obstante esto, nunca vas a poder alcanzar a toda la población en el impacto económico. Es uno de los mayores desafíos ahora mismo. Claro. Y si tuvieras que elegir un solo elemento que pudieras caracterizar como el más negativo de la pandemia sobre la población dominicana, ¿cuál sería? El sistema de salud. El sistema de salud. El sistema de salud pública en República Dominicana, todo lo que es público no funciona. O sea, funciona a pocas
no es igual que en otros países, quizá en algún momento, en otros países el sistema de salud público funciona y sirve, pero de por sí ya la grieta del sistema de salud, del servicio hospitalario, de la falta de seguros de bioseguridad, el tema de la responsabilidad médica, de la calidad del servicio, eso siempre ha sido deficiente. Entonces uno de los replanteamientos ahora es cómo fortalecer, y no todo el mundo tiene acceso a un buen seguro que tienes que pagar por eso, para poder tener una atención, acceso a los mejores doctores, a los mejores servicios. Entonces, eso con el COVID, con todos los desafíos de lo que trata de llamar, de poder, si tienes minutos para llamar, si estás en un lugar alejado, en un barrio, como decimos, parte atrás, y que puedas llegar a hacerte la prueba, que te atiendan en un hospital. Mucha gente murió, o sea, no podemos excusar, es por la pandemia o por la falta de coordinación logística para esta persona ser atendida. Para mí es uno de los temas agravado con la situación de pobreza realmente. Y Paula, tú eres especialista en derechos humanos, perteneces a redes de género, de migración, eres docente además de derecho privado. Por eso me gustaría preguntarte, ¿tú consideras que existe una omisión respecto a la legislación integral contra la discriminación en República Dominicana? En República Dominicana hay un proyecto de ley sobre la no discriminación. Es un proyecto de ley que fue presentado en el gobierno actual, donde incluyen discriminación en las mayores envergaduras, es decir, contra personas LGTBI por origen racial, de género. Pero aquí tenemos una ley actualmente que se llama la 2497, es la ley de violencia de género, que incluye sanciones penales por la discriminación. Entonces, a mí, yo quería aprovechar el espacio porque también otro problema que tuvimos que en pandemia es algo que podemos discutir en derechos humanos, el tema de las manifestaciones públicas. ¿Por qué tomo el tema? Porque aquí hay un tema de origen, de racismo en las personas de origen haitiano, inmigrantes. Entonces, cuando sucedieron los hechos en Estados Unidos de George Floyd por su muerte, algunos países se solidarizaron en el mundo. Cuando aquí lo intentaron hacer justamente el movimiento de apátridas, que se llama Reconocido, y otras organizaciones, en el lugar donde se cree que la zona colonial, la colonia fue española aquí, donde se cree que se colgó a un esclavo negro en memoria, porque no hay nada reconocido de la esclavitud, se pararon a poder señalizar, estamos solidarizados con los afroamericanos, el mundo y también en otro país contra el racismo. Fueron detenidas las personas, se llevaron hasta las pancartas y las flores. Pero sí hay sanción penal y hay un grupo de ultranacionalistas, de grupos extremistas, paramilitares, yo diría, o financiados por alguien, que tienen un discurso de odio y terror, incitación a la violencia en todo el tema. Entonces ellos también se aparecieron en el lugar. Entonces también fueron detenidos por las autoridades, pero han habido denuncias contra estos grupos ultranacionalistas que alimentan la xenofobia, pero nadie ha sido detenido por esto. Entonces, aquí Entiendo. sí hay, o sea, esa ley que indicó, hay una ley que habla sobre la no discriminación penal, por la cual tú puedes ser perseguido penalmente, pero nada se ha hecho, y sobre todo en ese tema, sobre el tema del racismo, quiero mencionar, y también las personas LGTBI también son víctimas de discurso de odio, son los dos grupos muy fuertes. La población venezolana migrante no, porque yo creo, en mi percepción, porque es vista como blanca. Y el tema del racismo es contra el otro, contra el negro de Haití y negando nuestra propia identidad a partir de todo un discurso histórico contra lo que es ser negro, exaltando lo blanco de España. Sí. Y si volvemos, digamos, el tema de la discriminación tiene muchas aristas, pero si volvemos al tema de los efectos de la pandemia, que también relacionado con el tema de la discriminación que me estás comentando, sabemos que la pandemia afecta a todas las personas, pero además es claro que el efecto más crudo y más intenso lo viven justamente los grupos en situación de vulnerabilidad. ¿De qué manera consideras tú que se han visto afectados grupos como las mujeres trabajadoras, los migrantes, las personas solicitantes de asilo y de refugio y justamente las personas apátridas o personas sin nacionalidad? Eh, Cuéntame un poco además sobre las personas que ejercen el trabajo sexual, que entiendo que es una de la población que más se ha visto afectada por el tema de la pandemia, y las personas en situación de pobreza. Si me pudieras comentar un poquito acerca de estos grupos. Sí, cada grupo por su propia condición tiene una vivencia de la vulnerabilidad de manera diferente. Voy a empezar primero porque algo que afecta a todos en común, el gobierno no ha dictado medidas sobre la vivienda, sobre el alquiler.
Y todo el mundo, o sea, no, nadie tiene dinero para pagar una casa, entonces vive alquilado. Y no hay medidas nunca sobre esto, aunque separaron las demandas judiciales por desalojo. En el caso de las mujeres trabajadoras sexuales, saben que en nuestro país su primer ingreso es el turismo. Entonces, el trabajo sexual para ellas se vio detenido económicamente. He visto las organizaciones por este tema, porque cerraron las fronteras por estos 3 meses y medio. Y a partir del 1 de julio intentaron abrirla, pero creo que si se restaura el estado de emergencia vamos a volver lo mismo. Entonces, ellas han tenido, igual que los migrantes, grupos de indocumentados, personas con discapacidad, otros que no han podido recibirlos. El gobierno diseñó 2 planes: quédate en casa para alimentos, a través de una tarjeta que iban al supermercado y la pasaban. Y también comenzó para ayudar personas que tuvieran pequeños negocios, pero que tuvieran cuentas bancarias. Pero el chiste es que la mayoría de la gente no tiene cuenta de banco. O sea, la gente toma prestado al vecino de la calle, el prestamista, y esto no alcanza el gobierno. Entonces, el tema de poder acceder, lo que comentaba anteriormente, de los alimentos al plan, solo tendrías que tener una identificación dominicana. Nunca escuché de alguien que tenga cédula de extranjero, no vota, cédula, que es un ID de república, si tienes residencia, no escuché que accediera. Entonces, hubo una población que se accedió, no tengo los números, pero ahí hubo un programa sobre esto. Entonces, esto afecta sobre todo, por ejemplo, las trabajadoras domésticas. Muchas de las migrantes y sus descendientes son trabajadoras domésticas de Haití, y que se vieron afectadas porque tenían que irse ya a los trabajos de las casas de familia, porque las casas de familia podían temer que en el traslado público hacia sus casas todos los días, su familia y los niños pudieran estar afectados porque ellas viven en otro lugar, o se volvieran a sus pueblos. Entonces no tenían que comer o producir las trabajadoras domésticas. Es algo muy fuerte en esa perspectiva. En cuanto a la violencia de género, algo muy importante es que al principio comenzaron a disminuir los números, tanto las fiscalías de género como el Ministerio de la Mujer, que recibe llamadas. Y eso se monitoreó y luego comenzaron a aumentar como para mayo o junio los casos. Pero ¿qué pasa? Sí se adoptó un sistema de llamadas del Ministerio de la Mujer y también de la Fiscalía para poder denunciar y llamar violencia de género. Ahora, mi propuesta y perspectiva es que al no tener dinero y tú no poder salir, las mujeres, sobre todo, tú no tienes para comprar un paquete de minutos de celular o poder pagar necesariamente el internet. Mi propuesta era que el gobierno hiciera un acuerdo con la compañía de comunicaciones del Estado que regula y con todas las telefónicas, se pudieran mandar minutos gratis, porque a nosotros nos ha llegado, a mí, a todo el mundo, minutos del gobierno, mensajitos de texto informando del coronavirus. Pero esto para denunciar la violencia me parece clave. Y se intentó en la mujer algo que creo que hicieron en España, en otros países, de dar una clave en los supermercados y farmacias, que se decía, la pregunta quieras, factura 1212, era una pregunta clave, lo explicaban en la mujer, y ya los supermercados y farmacias, cuando iba a pagar la mujer, le preguntaban esto, y entendían ya que había un problema de violencia. O sea, había una clave promocionada, entonces ya sabían supermercado, porque era el único momento donde ellas salían. En temas de trata, sí supe de casos de algunos niños o personas que venían en barcos que están varados en tierra dominicana, que pudieran haber sido engañados o extranjeros y que obviamente desde marzo, como las fronteras estaban cerradas, pudieran estar varados allí. Pero no registrados o publicado datos oficiales de situaciones de trata de personas, aunque hay una línea de llamadas para poder llamar. El problema aquí en República en Trata es fuerte, pero nadie lo ve, no hay números. Y ahora mismo con la población venezolana ha habido operativos también en bares, mujeres, sobre todo en zonas turísticas también y en la ciudad, sobre todo. En el caso de los niños, comentaba el tema de la escuela. Ahora mismo está en peligro, bueno, ¿qué se va a hacer para continuar el año escolar? Porque el sistema educativo público no está listo los niños no tienen computadora ni internet ni en sus casas para poder seguir las clases de manera virtual, como si lo siguieron haciendo las escuelas privadas. Entonces, es una población de estos niños que está afectado para cómo poder continuar el tema de las escuelas. En el caso de violencia de género, vuelvo atrás, de mujeres migrantes también. Los datos estadísticos del Ministerio de la Mujer, el 6% de las llamadas que entraban eran de mujeres de haitianas y 0.5 dice otro, porque no se identifica la nacionalidad.
Pero Ujú. también sí identifiqué que el 45% de las llamadas al Ministerio de la Mujer, a su línea, era preguntando por el plan de alimentos. 45% de llamadas que ya estuvieron en esa época de estado de emergencia que estuvimos hasta el 28 de junio, eran casi 2.000 llamadas, más o menos computaron. Y el 45% para preguntar. Esto se te dice el nivel de necesidad de la situación económica conectado por ser mujer, por ese plan de alimentos, aunque decían que tú puedes llamar y ser incluidos. La situación de personas apátridas hay una situación particular. El gobierno en el año 2014 adoptó una ley para aplicar, bueno, es una historia larga, pero hay una parte que tuvieron que aplicar a naturalización especial. Es la mayor población, pero solo aplicaron 8.000. Y dice la ley que en 2 años le entregaría la nacionalidad dominicana por naturalización. Es la ley del gobierno saliente que adoptó para resolver una situación del Tribunal Constitucional que en el 2013 la ley está más alta que un tribunal. Entonces, en el 2013, el tribunal, un año antes, desnacionalizó miles de personas porque dijo que no eran dominicanos, las personas nacidas en República Dominicana de padre y madre en situación migratoria irregular. Entonces, esta ley trató de resolver el problema, de devolver documentos, los que ya sí tenían documentos dominicanos, pero que habían sido cancelados. Pero hay un grupo grande que nació aquí, de papá y mamá, la mayoría haitiana, que no tuvo documentos. Ese aplicó el plan de naturalización especial. Hoy en día, al casi un mes de salir del gobierno, ellos no tienen nacionalidad dominicana, ni siquiera por naturalización. Es decir, son personas que nacieron aquí, no vinieron de otro lugar. Pues le están dando una ciudadanía de segunda categoría y es algo de una deuda y estas personas no pudieron votar en elecciones y mucho menos van a acceder al plan de alimentos. Porque el miedo o la retórica imaginaria es que una persona de ascendencia haitiana no ocupe cargo político, porque hay una retórica imaginaria de xenofobia pensando que la isla la van a unir de nuevo para hacer una, porque nuestra independencia, voy a recordar, no fue de España, fue de Haití. Entonces, hay una retórica que ha creado el imaginario con relación a la población migrante haitiana, que ellos nos están invadiendo pacíficamente, invasión, y si alguien de ascendencia haitiana o haitiano sube al poder, entonces vamos a volver a ser una isla de nuevo. Entonces, esos son los temas políticos de un sector, pero que cobra en la retórica de la población en general. Aunque yo puedo medir ahora con el nuevo gobierno, la votación, el sector conservador no ganó en el poder, ni siquiera a nivel congresional. Quizás con una alianza a nivel diputacional, pero el Senado no lo ganaron. Entiendo. Y cambiando un poco también el foco desde tu rol de abogada, teniendo experiencia además en el litigio estratégico, ¿cómo crees que ha afectado esta situación de pandemia a la administración de justicia y justamente al Estado de Derecho? Es una excelente pregunta. Justamente el Poder Judicial, la Procuraduría se vieron inmediatamente cómo administrar justicia todo por Internet. Tuvieron que anunciar en los Twitter, en las redes sociales, las medidas de notificación de audiencias. Se comenzaron a hacer las audiencias online por computadora, Zoom o WebSem o Teams, las notificaciones por correo, pero ellos eliminaron lo que decimos aquí, es nuestro sistema de origen francés, el acto de alguacil, es decir, el notificador, el que te va a notificar la audiencia, por ejemplo. Por disposición del Poder Judicial fue eliminado, entonces los abogados no tenían cómo notificar para la audiencia la otra persona. O sea, habían procedimientos ya con la virtualidad que no estaban claros. Y también otro tema del habeas corpus. Mucha gente privada de libertad necesitaba la audiencia porque ya tienes más de 48 horas arrestado y necesita estar libre. Entonces, para celebrar audiencias ya hay que sacarlos. Eran los desafíos y temas de firma electrónica también, que tuvieron, no era un plan, es un plan del sistema de justicia, pero no de manera acelerada. Entonces ahora estoy escuchando, después del estado de emergencia cesado, en estos días estaban pidiendo que se volvieran a la audiencia de manera presencial. En relación a las cárceles, con el COVID, se comenzaron a adoptar la Procuraduría, porque las cárceles están bajo la Procuraduría, medidas para identificar penitenciarios con COVID y sacarlos del lugar y llevarlo a otro. Hay muertos reportados en las cárceles, porque también habían personas algunas con VIH o tuberculosis, pero sí hay muertos, aunque se trataban de tomar medidas, te digo, para separarlos en todas las cárceles y llevarlo a otro lugar especial para recuperarlos. Pero también se trató
con la defensa pública, colaborando, el tema de las personas envejecientes o personas que tenían necesidades particulares para sacarlos de la cárcel, aún estuvieran cumpliendo con algunas especificaciones. Entonces eso llevaba a a otra vista, otro trámite de papeleo, que todo era online. Entonces, ¿qué hizo la comunidad dominicana de abogados? Ellos hicieron una propuesta al Poder Judicial y otro grupo de abogados hicieron una propuesta al Ministerio Público de cómo deberían de mejorarse las prácticas virtuales o todo el manejo del sistema de justicia y también a nivel del sistema de registral de títulos de inmobiliario, y se hicieron web seminar para discutir. Ahora te digo, ha sido todo tan rápido, los plazos procesales fueron suspendidos. Un tema muy importante para nosotros, quizá para ustedes también, es el tema del registro civil. Todos los bebés que nacieron en esa época, el registro civil cerró por completo, y lo dijo. Entonces, no, que yo sepa, hasta ahora no se ha emitido una resolución para poder los bebés que han nacido volver el plazo que se llama plazo de registro oportuno, puedan ser inscritos con un plazo extendido. Porque si te pasas de 60 días de la ley de nacido, hay un proceso más complejo. Entonces, por la pandemia, la Junta, el registro civil debe dictar una medida para extender y poder escribir. Entonces, en estos días hay filas o colas, no sé cómo la llaman ustedes, De las dos en los formas. registros civiles, aquí en República, por este tema y por otra serie de documentaciones que la gente necesita. Otro problema también, el tema de los asilos de ancianos y los centros psiquiátricos. Nadie visibiliza la situación de los centros psiquiátricos, que no son muchos tampoco. Pero ¿qué pasó con esta persona? No he visto nada. Y lo segundo, sí, los asilos de ancianos tenían temas de denuncia de COVID. ¿Saben quiénes fueron los ecos de esta población cuando no encontraba salida con el apoyo del Estado? Mira, me estoy muriendo, estoy enfermo, no me quieren atender, no recibo la prueba. Los periodistas. Los periodistas en sus redes sociales replicaban los videos, hacían voz de la gente, y entonces así se llamaba la atención pública del Estado sobre ese caso. O sea, la gente lo último que tenía que hacer era su cara y su nombre. Mira, me está pasando esto, y el periodista puede replicar. El tema de la ciudad de ancianos así también se visibilizó. Era la única forma como de poder denunciar lo que estaba pasando. Incluso ahora el estado de emergencia volvió a ser ordenado, o ayer el presidente actual lo pidió, porque unos periodistas hicieron una investigación a nivel nacional de cuántas camas quedaban, cuántos lugares de cuidado intensivo quedaban disponibles. A raíz de 17 días que te digo que más se duplicó del número de positivos, que llegamos hoy a 48,000 en 17 días. Vuelvo y repito, en 3 meses y 10 días, bajo el estado de emergencia, tuvimos 32,000. Y sin el estado de emergencia, como decimos aquí, chivo sin ley, cada quien de su cuenta, claro, tuvimos elecciones, 48,000 en 17 días. Entonces, el trabajo de los periodistas y la prensa fue muy importante. Y segundo, yo digo esto a chiste, pero el internet es un derecho humano. O sea, usted y yo no pudiéramos estar hablando, y todo lo que se hubiera podido hacer de denuncias, de sexo para solicitar hasta una receta, consultar a un médico, el que puede. Porque en el sistema público tú no puedes consultar a un médico por WhatsApp tampoco, necesariamente. Pero el internet ha resuelto bastante en este contexto, estar en contacto con familiares. Y otro tema importante es la salud mental. Y eso a todo el mundo, supongo que ha afectado en el mundo entero, de entender el encierro y entender que ya hubo un punto al final del estado de emergencia que no había sido levantado, que la gente estaba saliendo, aunque sea a la hora, en el horario permitido, aunque sea al ver el mar, al malecón. Por lo menos en la ciudad, que es donde yo vivo, la gente salía al malecón, aunque sea en el carro dentro, o se desmontaba un rato para sacar el tema del encierro. Ya había una salida de la gente. Independientemente del estado de alarma, De ¿no? O sea, emergencia, sí. Al final ya la gente estaba desesperada. En este país caliente, porque hace calor, la gente no tiene aire acondicionado, la gente popular vive en los barrios, y la gente, 2 o 3 gente vive en una misma cama. Y otro tema importante, y creo que es una experiencia para cualquier país, es que las campañas de información de COVID no estaban dirigidas para una clase popular, sino clase media y alta. Sí, lávate las manos, te encierras en tu casa y tomas las medidas. Pero aquí viven 3 gente y duermen 2 en una misma cama. Y la gente en el barrio afuera, que comparten el baño, lo que le llamamos letrina aquí, o vas afuera a lavarte las manos, donde 5 o 6 comparten la misma llave. Entonces, ¿qué medida de COVID vas a tener
o de aislamiento. Entonces había que adoptar medidas especiales en estos lugares o en las comunidades. Claro. Bueno, y estamos viviendo un momento de muchísima incertidumbre, ¿no? Justamente relacionado con la manera como afecta a las personas más vulnerables, entendidas además las personas en situación de riesgo de exclusión social o personas que viven con necesidades básicas insatisfechas. Justamente respecto a este punto y respecto a la observación de estándares internacionales de derechos humanos, ¿cuáles crees que son las principales materias pendientes para el Estado dominicano? Sí, eh, algo que no llegó a pasar, por ejemplo, como Venezuela, pero sí pasó como Perú, con Fujimori, Trinidad y Tobago, es que en el 2014 el Tribunal Constitucional, de nuevo, porque por primera vez en la historia tuvimos Tribunal Constitucional a partir del año 2010 con la nueva Constitución, dijo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el tribunal regional en Américas de los países que son parte, no nos vinculaba ya. Por una acción de inconstitucionalidad que se interpuso 9 años atrás de grupos ultranacionalistas, porque habíamos sido condenados a un tema de personas de ascendencia haitiana, y para el 2014 volvimos a tener otra condena. Hemos tenido 3 condenas en el tema. Mm. Eh, y dijo, yo achisté un chin, digo, mira, dirá el Tribunal Constitucional, Corte Interamericana, tú me tienes cansada. ¿Sabes qué? Tomé este expediente de hace 9 años y voy a fallarlo cuando tú me saques ahora la sentencia del 2014, que se llama Dominicanos y Haitianos expulsados contra la República Dominicana, y es una acción de inconstitucionalidad propuesta por grupos ultranacionalistas que decían que la aceptación de este tribunal internacional no fue pasada por el Congreso Dominicano. No fue pasada porque el sistema de aceptación de la Corte Interamericana es una fórmula de una voluntad unilateral del Estado. De hecho, quien lo depositó es el hoy consultor jurídico del Poder Ejecutivo, cuando era embajador en Washington en esa época. ¿Qué digo que no pasó como Venezuela? Porque la Convención Americana de Derechos Humanos no ha sido denunciada. Venezuela lo hizo en el año 2012. Y con eso sí se desvinculaba de la Corte. Es la única forma, de hecho, de vincularnos de la Corte. Pero no obstante, el Tribunal Constitucional ha creado una percepción entre el sistema de justicia y la gente que no conoce del tema de que realmente esto es así. Entonces, desde entonces, 2014, el Tribunal Constitucional no ha citado ni una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus decisiones. Y tampoco asiste a las audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencia de los 4 casos que hemos sido condenados República Dominicana. Entonces, otro tema importante es que República Dominicana no es parte de las 2 convenciones internacionales sobre apatridia y tampoco sobre los trabajadores migrantes y sus familias. No es parte de estas convenciones y además tiene pendiente los cumplimientos de los exámenes periódicos de Naciones Unidas, de las convenciones y del examen periódico universal. La recomendación más alta en 2019, la más consistente, fue sobre violencia de género, y la segunda sobre apatridia. 22 recomendaciones sobre apatridia, recuerdo, hicieron. Y el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, eso yo diría a nivel del sistema internacional de derechos humanos. Algo importante en esta región de las Américas es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, el Departamento de Inclusión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitieron estándares y guías, y también las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Ellos 4 dictaron una especie de guía breve o estándares para el contexto de COVID para que los estados lo adopten. Y sobre todo, cómo sería el enfoque de cada grupo, de cada persona, mujeres víctimas de violencia, personas de tercera edad, personas con discapacidad. O sea, que ellos, esto, incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó al Estado Dominicano, está levantando información de todos los estados sobre cuál es la situación en contexto de COVID y buenas prácticas. También es un encuentro con sociedad civil. Otro tema que quería mencionar, que me hablabas ahorita de refugiados, y es que se deben de adoptar medidas porque el sistema de asilo no funciona en República Dominicana. Solo creo que hay 4, entre ellos un venezolano, y nosotros no somos parte de la Convención de Cartagena, que no la hemos firmado. Solo 3 países, Cuba, Venezuela, República Dominicana y que creo que Panamá, no ha aceptado la Convención de Cartagena. Quizá Estados Unidos tampoco, pero el resto de América sí. Y esto es la definición ampliada de refugiado para los venezolanos,
que es cuando por razones económicas y sociales, por una violación masiva de derechos humanos, una violación a la paz, otros países ya lo han acogido, incluso México y Brasil de manera masiva los ha aceptado como refugiados por esta definición ampliada, no solo el perseguido políticamente. Aquí no hay ninguna medida, los venezolanos no saben que son refugiados, de facto, yo diría de ya, declarativamente, por esta convención. Yo espero que el nuevo gobierno pueda ampliar el sistema de asilo porque realmente no funciona. De hecho, a nivel mundial estuve viendo las estadísticas de ACNUR y es que solo un 2%, es muy bajo cuando se otorgan los asilos. Y a nivel de Venezuela, de los venezolanos, solamente aproximadamente un 20% en el mundo se han otorgado, existen, solicitantes de asilos y refugiados. Y es muy bajo, por lo que hay que ser prácticos en realidad, medidas de integración y no deportación. Y eso, por lo menos desde el año pasado, no están deportando, creo que desde que coincidió con los venezolanos, con la oposición directa ya a Maduro, apoyando a Guaidó, pero no hay una medida como Colombia, donde han adoptado carnet para ingresar a trabajos, o un plan de regularización especial todavía no ha sucedido. Pero yo creo que esos son los temas, algunos temas de derechos humanos a nivel internacional pendientes. Y quizás una mayor articulación entre los actores del Estado para poder rendir cuentas frente a los organismos internacionales de qué están haciendo en cumplimiento. Pero de hablar de derechos humanos es tan amplio que es un derecho de cada día, de todos los días. Sí, porque además está conectado con absolutamente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Y justamente por eso me gustaría, ya en un aspecto un poco más personal, en conexión con las personas que nos ven, si pudieras darle un mensaje a las personas que defienden derechos humanos, a quienes están interesados en la promoción y en la defensa de derechos, y sobre todo en la atención a las víctimas de violaciones de derechos humanos, tanto en su país como en el mundo, y que nos están viendo y que están viendo, que van a ver este video en nuestras redes sociales. ¿Cuál sería el mensaje que le darías a las personas defensoras de derechos humanos, a la gente que cree en los derechos humanos todavía? Yo le digo a mis estudiantes y las que trabajan en derechos humanos lo saben, derechos humanos no es solo una teoría, es un derecho vivo de todos los días. El problema es que muchas veces tenemos situaciones de impotencia y hasta de llorar, porque no sabemos qué hacer. Yo digo que lo más importante es escuchar a las personas y prestarle atención, aunque tú no tengas la solución, porque muchas veces la solución es política, es estructural, está por encima de ti y son procesos de luchas o de conquistas que toman años. Entonces, hay personas que ya el sistema le ha hecho bastante daño y pedir a esta persona una resiliencia y una especie de resistencia y resiliencia ya es más que suficiente. Familias que han muerto, que le han asesinado en sus propias caras, sus familias, personas injustamente asesinadas, personas desaparecidas, personas que han sido torturadas o sobrevivientes de violencia de género. O sea, hay múltiples situaciones y el tema del trauma psicológico o físico, o cómo se manifiesta en el cuerpo, en la vida de la persona, es mucho mayor probablemente que el físico. La verdad histórica, el tema migratorio, el tema de la trata, o sea, yo creo que lo importante es, yo pienso así, o sea, yo no puedo quizás hacer nada, te escucho, trato de decirte algo que se pueda hacer, pero no, a veces no podemos ser más allá. Y entonces entender que hay temas y procesos que toman años y son estructurales y no se resuelven de la noche a la mañana. Entonces sí es importante articularnos en red como hacemos hoy en día nosotros desde España y aquí para compartir experiencias y quizás a nivel de incidencia sí podemos conectarnos en red. Eso funciona bastante porque hay manos donde no llegas, hay contactos que yo tengo que hay manos que el otro sí tiene, entonces ahí se replica esa solidaridad que no tiene costo alguno, quizás unos minutos de tu tiempo, pero yo creo que eso sería mi mensaje general. Bueno, en este ciclo siempre cerramos la transmisión con la misma pregunta de base, que es justamente lo que moviliza esta investigación que está realizando el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas. Por eso te la hago para cerrar. En República Dominicana, ¿es la crisis democrática la nueva normalidad? Yo creo que
la crisis democrática en República Dominicana que estamos viviendo es un momento interesante de renovación, porque la dije al inicio, tuvimos una crisis a nivel de un cansancio de un gobierno de 16 años, que tuvo 2 gobernadores y que ahora querían extenderse por 20 años, y que a raíz de una juventud, que es la juventud que vimos en Nicaragua, que vimos lanzada en las calles en Venezuela, a mí me llenó de esperanza, y que dijo, no, basta ya, y que estuvieron en las elecciones dentro del poder político, dentro de la Junta Central Electoral, y que hizo, o sea, que no era posible tocarla o hacerle daño, sino que esa juventud hizo que se negociaran con ellos, no podían sacarlo del acuerdo político. Entonces, a mí eso, de una generación, te estoy hablando de muchachos de la universidad, o recién graduados, más o menos por ahí voy. A mí eso es digno de estudio en la democracia. Y cómo yo veo en la democracia, porque en generaciones anteriores, o sea, cuando aquí se suspendió las elecciones en febrero, mi madre me dijo, no salga a la calle. ¿Qué es esto? Es el recuerdo de un pasado histórico de represión, porque estábamos acostumbrados a fraudes y la gente en la calle era reprimida. Entonces yo creo que hay cambios positivos. Yo no voy a decir que el nuevo gobierno sea bueno o malo, pero el hecho de que no haya una segunda vuelta y que fue masivo en una sola vuelta, y que los designados actualmente parecen ser personas, lo que el presidente nuevo electo está designando, son personas muy conocidas y viendo las redes sociales cuentan con opinión pública hasta ahora. Es su primera experiencia de gobierno, no sabemos qué va a pasar, pero creo que estamos en un momento. Ahora le voy a decir algo muy importante. El cansancio del pueblo es por corrupción, porque ninguno de los funcionarios públicos, nadie ha ido a la cárcel, porque tenemos un problema de independencia del Ministerio Público, donde es designado por el Poder Ejecutivo, y todavía hay que modificar la Constitución. Entonces, una periodista de las líderes en el movimiento anticorrupción dijo el otro día de elecciones, si en enero no hay un preso, en enero de 2021, marchamos de nuevo. No sé si es la marcha verde que la vamos a llamar, la de colores, pero aquí tienen que haber presos funcionarios. Y ahí está el tema este gobierno sabe que fue elegido, no es porque solo es que queremos cambiar de gobierno, es que necesitamos que paguen los funcionarios públicos que han destituido gente y puesto personas en los puestos claves, sobre todo judiciales, para impunidad. Entonces, lo dejo ahí porque veremos qué pasa con el tema de la sanción a los responsables funcionarios públicos. Y nos quedamos justamente con esas tareas pendientes en la situación latinoamericana, no únicamente en República Dominicana, el tema de la impunidad, el tema de la transparencia, la falta de accountability, de respuestas por parte de funcionarios del Estado a hechos de corrupción, a violaciones de derechos humanos. Y eso es una tarea que tenemos pendiente además como la red latinoamericana. Todos los países están experimentando situaciones similares y es algo que hemos venido viendo a lo largo de este proceso de investigación. Paola, ha sido un verdadero privilegio contar con tu presencia para analizar la situación de derechos humanos en República Dominicana en el contexto de la pandemia, y desde el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas te agradecemos infinitamente que hayas compartido estos minutos con nosotros. No sé si quieres despedirte dándole un mensaje a las personas que nos ven. Mil gracias, y que estemos en resistencia y resiliencia frente al COVID, en salud mental, y que ser positivos, que ya esto pasará y es parte también de nuestra lucha personal y familiar o en colectivo en este momento de transición tan importante en derechos humanos. Así es. Bueno, asimismo queremos agradecerles a ustedes que nos han acompañado en esta transmisión y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Les recordamos nuestra página web, que es www.forpeaceandfreedom.org, nuestro Facebook Human Rights Inst y nuestro Instagram Human Rights Institute. Además pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es Human Rights Institute WJA. Este live va a estar disponible justamente en nuestro canal de YouTube. De nuevo les damos las gracias y esperamos encontrarnos nuevamente en la próxima entrega de estas transmisiones en vivo. Que estén muy bien y muchas gracias.